consumo moderado. Esa es la única contraindicación que tiene la ortiga. Es una planta hiper recomendable para caso de prostatitis, sobre todo la benéfica, porque ayuda muchísimo a desinflamar la próstata y a regularizarla. ¿Cómo vamos a consumirla para este caso? Lo mejor es machacar las hojas y beber el jugo. También 2 o 3 cucharadas por día es lo ideal para este caso. En uso externo también vamos a utilizar la decocción. Y no solamente la ortiga sirve para limpiar el cutis o también para tratar el acné o todo tipo, sobre todo, de afecciones faciales. Es un uso muy facial y capilar el que se le da a la ortiga. Es una excelente planta para rejuvenecer, fortalecer nuestro cabello, para evitar su caída y también para eliminar la caspa de nuestro cabello. La podemos utilizar en preparados, pero también podemos solamente lavarnos nuestra cabeza regularmente con la decocción de la ortiga y va a funcionar de maravillas. Ya entrando la primavera, vamos a encontrarnos con unas florcitas hermosas de color violeta o a veces blanca que crecen en todos los lugares cálidos del mundo. Y esta florcita pertenece a la planta de la borraja. La borraja es una planta que tiene sus orígenes en la India y esos lugares, y es una planta muy utilizada en el viejo continente, pero como dije también crece en todo el mundo, sobre todo en zonas templadas o cálidas. Si bien su flor es bastante característica, es una estrella de 5 puntas de color violeta, por ahí se suele confundir a la borraja con otras plantas silvestres que tienen una flor hermosa color violeta. Pero hay que tener en cuenta que la flor de la borraja tiene forma de estrella y además toda la planta, que presenta unas hojas bastante grandes también, tienen pequeñas vellosidades blancas por toda la parte verde de la planta. Va a tener tallo, hojas abajo, arriba, etcétera, colmado de pelitos blancos. Eso va a hacer que la reconozcamos no solamente de cerca al ver y tocar sus vellosidades, sino también de lejos. A la vista presenta como un color medio grisáceo por el efecto visual que hacen los pelitos blancos en el verde de las hojas y los tallos. Pero al llegar y ver la flor y prestar especial atención, porque la gente se confunde mucho la borraja con otras especies de planta, vean la flor y va a ser inconfundible. La borraja es una planta que se usa muchísimo tradicionalmente, así que si preguntamos a alguna viejita, algún viejito que tengamos cerca, o si tenemos una tradición familiar o comunitaria de herbolaria, vamos a conocer algún uso de esta planta. Se bebe en uso interno en forma de infusión. Vamos a hacer una infusión de un puñado grande de hojas y flores de borraja para hacer nuestra infusión. Esta la podemos beber para afecciones respiratorias, es buenísima, para afecciones urinarias también, sobre todo para infecciones urinarias, y también las flores solamente se usan para levantar el ánimo. No solamente al verlas no va a levantar el ánimo, sino también al beberla en infusión. Si quieren un dato de color, los celtas, posteriormente los romanos y luego en toda Europa, ponían flores de borraja en el vino para dar valentía y levantar el ánimo a sus soldados y a su gente que tenía por ahí un poco los ánimos bastante caídos por la guerra. A la vez también esta infusión va a estimular el sudor, por lo tanto se utiliza muchísimo para bajar la fiebre, porque nuestro cuerpo activa una función natural que es la de sudar para bajar la temperatura corporal. Entonces estamos de una manera natural regularizando nuestra fiebre y no bajándola abruptamente. Recordemos que la fiebre es una defensa natural que tiene nuestro cuerpo al elevar su temperatura para defenderse. Por lo tanto no debemos atacarla y bajarla abruptamente como por ahí solemos hacer con la medicina industrial. Como uso externo podemos utilizarla en decocción, doblando la dosis de la infusión, es decir, el doble de planta le ponemos por litro de agua y la hervimos juntas por 5 minutos. Esta decocción, una vez enfriada, la podemos utilizar para bañarnos, ¿sí? Junto con el agua del baño nos vamos pasando esta decocción por el cuerpo y nos va a servir en caso de urticaria, de erupciones en la piel cuando nos pica mucho, en caso de quemaduras también. A su vez, sus hojas frescas, machacadas, la podemos usar como cataplasma
en caso de tener abscesos o forúnculos que querramos madurar, también en caso de quemaduras o inflamaciones. Hasta se utiliza muchas veces en casos de gotas o artritis, también sobre las articulaciones inflamadas. Y como todas las plantas, también esta se come, tiene un uso tradicional culinario muy importante. En algunas regiones de Italia la usan hervida junto a otras hierbas silvestres para hacer rellenos de ravioles, de tartas, etc. Y sus flores crudas también son comestibles y si bien no aportan mucho sabor, lo que hacen es aportar una especial belleza y la podemos utilizar en galletitas, en tortas, en ensaladas, etc. Así que bueno, espero que estés ahí con tu cuaderno, como apuntando todo lo que estamos diciendo en este taller, porque es info muy valiosa que está buenísimo asimilarla y no solamente te quedes anotando en tu cuaderno, sino también que vayas saliendo a reconocer las plantitas que están a tu alrededor, que estoy seguro que al menos 4 plantas de estas encontrarás alrededor tuyo, estés en cualquier parte del mundo. Aquí te dejo entonces la lista de reproducción y otros videos que te pueden interesar de nuestro canal. Suscríbete, esperamos tu comentario y dale like si te gustó el video y toda esta información que estamos compartiendo con vos. Hola a todos, hoy les voy a hablar de 4 plantas indispensables: el amor seco, la Santa Lucía, la yerba carnicera y la lengua de vaca. Muy bien, vamos a comenzar por el amor seco. Videns pilosa es su nomenclatura científica. Principalmente la vamos a reconocer por sus semillas, porque estas son un poco pegajosas y además pinchan. Esta característica de las semillas ayuda a que la planta se esparza mucho más geográficamente. ¿Por qué? Porque se pega al pelo del perro, al pelo del caballo, a la ropa de los humanos y así va viajando a distintos lugares prendidos en su ropa o en su pelo. Por esto es que hoy en día podemos encontrar al amor seco en casi cualquier rincón del mundo. Está naturalizado en un montón de ambientes citadinos, en baldíos, se encuentra perfectamente adaptada a cualquier clima. Además tiene flores blancas y amarillas e incluso hay algunas especies que también comparten propiedades medicinales cuyas flores son totalmente amarillas. Las hojas son verde oscuro, con un tacto un poco rugoso y son ligeramente aromáticas. No les puedo especificar bien a qué tienen olor, pero si ustedes la frotan y la huelen van a ver que tienen cierto aroma fuertón. Con el correr del reconocimiento ustedes se darán cuenta que tienen olor a amor seco, un olor muy específico. Para uso interno vamos a preparar las hojas en infusión. 25 gramos de hojas secas por 1 litro de agua. Si llegasen a tener hojas frescas, usen el doble de cantidad de hojas, es decir, 50 gramos de hojas frescas por 1 litro de agua. Esto es una regla general, la pueden usar con cualquier otra planta. Esta infusión, ¿para qué va a ser buena? Para todo lo que sea afecciones respiratorias, tos, bronquitis, neumonía, dolor de garganta, catarro incluso, todo lo que tenga que ver con el sistema respiratorio. También con los estados gripales y los bajones corporales, cuando nos duele el cuerpo, tuvimos una gripe y no pudimos recomponernos del todo, para eso es bueno también el amor seco. También es buena para el empacho, los dolores de estómago, las patadas al hígado, todo lo que tenga que ver incluso con el sistema digestivo. Y por último, como uso interno, también se le da el aliviar las menstruaciones dolorosas o también mermar un poco las menstruaciones abundantes. Como pueden ver, el amor seco tiene una variedad increíble de usos. Es por esto que se la llama una planta complementaria. Generalmente se la usa acompañando a otra planta más específica. Voy a dar un par de ejemplos, así esto queda claro. Si a ustedes les duele la panza, quieren tomar un té de burrito porque específicamente les duele la panza, pueden acompañar el burrito con amor seco e infusionarlos juntos. Si ustedes están menstruando y quieren aliviar un poco el dolor, pueden tomar un té de orégano junto con amor seco. ¿Se entiende la idea? El amor seco potencia los efectos de las otras plantas acompañándolos con el suyo propio. Por otro lado, para uso externo, lo que vamos a utilizar principalmente es la raíz del amor seco y la vamos a preparar en decocción. ¿Cuánto? Aproximadamente una raíz de una planta adulta por 3 tazas de agua. Si la raíz ya es a ser muy chiquita, bueno, usen 2. A esta decocción la vamos a hervir durante 10 minutos y vamos a hacer buches o también gargarismos cuando tenemos aftas, llagas, hongos o algún tipo de dolor en la garganta y en la boca. También las hojas frescas del amor seco se mastican cuando tenemos dolor de muela. Esto es un dato muy bueno porque da un alivio instantáneo.
El amor seco también tiene grandes propiedades antimicóticas, entonces lo podemos añadir a los preparados externos que estén relacionados con los hongos. Es decir, si queremos hacer algún baño de asiento porque tenemos hongos genitales, podemos añadir el amor seco a alguna otra planta más específica como la jarilla, o también si queremos hacer algún oleato o alguna crema para aplicar en las manos o pies con hongos, también podemos utilizar el amor seco como complemento. Por último, el amor seco es comestible. De hecho, en muchos países de África y también del Caribe es cultivada exclusivamente como un vegetal porque tiene una altísima calidad nutritiva. Lo que se comen son sus hojas, crudas o cocidas. Y sí, solamente sus hojas, porque las flores y las semillas tienen algunos alcaloides que si los consumimos en gran cantidad nos pueden llegar a hacer mal, pero si consumimos las hojas no pasa nada. Seguimos con la Santa Lucía, Comelina erecta. Es esta plantita que abre sus flores azules especialmente por la mañana temprano, porque ya al caer la tarde se van cerrando. Estas florcitas azules son su característica principal, por la cual las vamos a reconocer. También tengan en cuenta que tiene un crecimiento más bien bajo y rastrero. Las hojas son firmes, duritas al tacto. Y también en algunos casos, ténganlo en cuenta, pueden existir algunas que tengan flores blancas. Bueno, para el uso interno vamos a utilizar las hojas de la Santa Lucía secas en decocción, 30 gramos por 750 mililitros de agua. Vamos a hervirlo durante 5 minutos solamente y vamos a beber esta decocción para casos severos de empacho, patada al hígado o cualquier mal intestinal, incluso severo. Es muy buena también para hemorragias internas o heridas internas. Esta misma proporción de hojas en agua, pero en este caso en infusión, se bebe tradicionalmente para aumentar la fertilidad, sobre todo en mujeres. Pero seguramente el uso más conocido de esta planta es el externo, que es el de colirio natural. Se extrae una gota de cada flor de Santa Lucía abierta, la tenemos que tomar, presionar desde la base y desde el receptáculo va a salir una gotita que se coloca en los ojos. Esta aplicación está más detallada en este video particular de la Santa Lucía que les voy a poner acá arriba por si quieren ver más los pormenores de cómo hacer esa extracción de esta gotita. Se utiliza para ojos cansados, irritados, conjuntivitis, cualquier dolencia ocular. Esta gotita va a sanar. De hecho, esta cualidad es la que le da el nombre común a la planta, haciendo referencia a la santa católica Lucía de Siracusa. Esta santa católica es la patrona de la vista y por eso le da el nombre común a esta planta. Asimismo, como uso externo, vuelvo a evocar la decocción que les dije anteriormente, porque sirve para hacerse baños de asiento en caso de fístulas anales y también en caso de hemorroides. También esa misma decocción se puede usar en cataplasma o en compresas para aplicar en llagas o heridas de la piel. Por último, esta planta es comestible. Las hojas tiernas o los brotes se pueden consumir crudos, en ensalada, y por ahí las hojas más duritas o ya un poco más viejas se las puede cocinar para comer. No se las come crudas porque ya son un poco más fibrosas. La yerba carnicera o Conisa bonariensis es esta planta que les voy a adjuntar aquí dos fotos. Una cuando la planta es aún joven y otra cuando ya está un poco más crecida, cuando ya ha florecido, fructificado, porque tiene un aspecto un poco diferente. Como pueden ver, cuando florece las hojas se afinan, se vuelve más alta. Obsérvenla bien porque estoy seguro que en alguna vereda la pueden llegar a haber visto. Sus hojas son afelpadas, también son ligeramente aromáticas. Esta planta tiene la capacidad de crear hasta 100.000 semillas maduras por cada plantita. Para uso interno vamos a preparar la yerba carnicera en infusión. Podemos utilizar la planta entera, 15 gramos de hierba seca por 1 litro de agua. A esta infusión, ¿para qué la vamos a beber? Para casos de gastritis, para frenar diarreas, también para dolores que tengan que ver con el reuma e incluso para congestiones y gripes. Por otro lado, para el uso externo podemos machacar sus hojas porque son excelentes cicatrizantes. La misma infusión que les indiqué
antes, también la pueden utilizar para embeber un paño y colocar en la cara en caso de acné. Y también para hacerse buches cuando tienen las muy dolorosas aftas bucales. Por otro lado, se puede preparar una decocción a razón de 20 gramos de hierba seca por litro de agua, hirviéndola durante 10 minutos. Y pueden utilizar esta decocción para hacer un baño de asiento en caso de gonorrea, micosis, es decir, hongos o edemas. También con esta misma decocción pueden utilizarla, por ejemplo, para bañar mascotas en caso de que haya pulgas o garrapatas, porque es un buen pulguicida. También está bueno, si tienen estos insectos en sus casas, utilizar esta decocción para lavar los muebles o lavar el piso. Por último, el uso comestible de esta planta tiene que ver con algo un poco más culinario. Solo se utilizan algunas hojas secas a modo de condimento. No es una planta que podamos consumir en gran cantidad, pero sí podemos utilizar un poco de su particular aroma para condimentar alguna salsa, algún guisado o lo que queramos. Lengua de vaca reciben como nombre común muchas especies del género Rumex. ¿Por qué reciben este nombre? Porque sus hojas, que es una de las principales formas de reconocerlas, son grandes y alargadas. Tienen gran tamaño, como pueden ver. Algunas son más rugosas. Para que se hagan una idea, su aspecto cuando son jóvenes recuerdan un poco a la selga. Otra forma de reconocerla, para mí muy efectiva, es mirar atentamente a sus frutos. Acá les voy a mostrar una foto ampliada de sus frutos. Son así de pequeñitos en realidad, así que si se topan con una y tienen dudas, pueden observar atentamente si tiene esa manchita blanca y esa forma específica. Esta planta está expandidísima en todo el mundo, la van a encontrar muy fácilmente, sobre todo en los meses cuando despunta la primavera. Al llegar el verano un poco más caluroso, lo que tienden a hacer estas plantas es a ponerse enteras rojas, es como que se queman, por así decirlo. Para uso medicinal interno vamos a utilizar las hojas secas a razón de 25 gramos por cada litro de agua y la vamos a beber en caso de que estemos bajos de energía, porque nos renueva mucho las sales y los minerales del cuerpo. Podemos beber cuando tenemos la piel, el cabello o las uñas muy enfermizos, desfavorecidos. Podemos beber esta infusión, hacer algún tipo de tratamiento, es decir, beberla seguido durante 1 o 2 semanas y ver cómo nos va. Esta misma proporción de planta y de agua, pero en decocción, es decir, hirviéndola durante 5 minutos, se utiliza para casos de anemia. Incluso lo pueden beber las embarazadas, es muy buena para estos fines. Por otro lado, la raíz de la lengua de vaca en infusión tiene un gran efecto purgante y laxante. La proporción más o menos es una raíz de una sola planta para 1 taza de agua. Por otro lado, para el uso externo, la decocción que nombramos anteriormente es muy buena para hacer buches y gargarismos en caso de tener inflamaciones en la boca y en la garganta. Ayuda mucho a desinflamar y aliviar el dolor. Y las hojas crudas de la planta se machacan muy bien, las podemos machacar a mano, con un mortero, con un cuchillo, y las aplicamos en la cabeza en caso de jaquecas o dolores de cabeza, también en la piel, en caso de insolación, que tomemos mucho sol, que quedemos rojos, incluso sobre músculos cuando están agarrotados o inflamados. Esta planta también es comestible, sus hojas son enteramente comestibles. Cuando es joven mejor porque son un poco más blanditas, pero también cuando ya fructificó la planta no hay problema, las podemos arrancar y comer. Se pueden comer tanto crudas como cocidas, no hay problema con eso. Tienen un sabor muy bueno, muy suave, así que es de las plantas silvestres menos amargas por ahí que podemos incluir en nuestra dieta. Bueno, estas fueron las 4 plantas indispensables que yo quería presentarles. Junto con las otras 8 que ya presentó Facu, serían 12 plantas silvestres que pueden conseguir muy fácilmente en prácticamente cualquier parte del mundo, que todas ellas tienen la capacidad de ser comestibles, altamente medicinales y muy fácilmente reproducibles o encontrables. Hola a todos, hoy vamos a tratar 2 temáticas bien diferenciadas. Al principio vamos a desglosar un poco el término yuyo y posteriormente vamos a hablar de las plantas nativas
en contraposición a las plantas exóticas. Bien, para comenzar, ¿qué es un yuyo? Esta es una palabra de origen quechua que originalmente designaba una verdura, una hortaliza, ¿sí? Yuyo significaba eso, verdura. Este vocablo se expandió por varios países de América Latina. En el caso de Argentina en particular, ustedes me dirán si también en Uruguay, en Chile o en Paraguay, yuyo designa a una planta que nace espontáneamente. Es una planta que nadie llamó ni nadie sembró, pero por arte de magia crece y está ahí. ¿Qué pasa con estas plantas que crecen espontáneamente? En realidad es el común de las plantas, no nacer espontáneamente en el lugar donde quieran, también en su planeta, pueden usarlo a su gusto. Pero la realidad es que actualmente cada uno de nosotros en su casa tiene algún jardín que le gusta quizás cultivar como ornamental, y más allá de la individualidad de vos o la mía en nuestra casa, existen las grandes extensiones de campo donde se cultivan plantas de forma intensiva. Entonces, en estos contextos, una planta que nace espontáneamente pasa a ser, para la cabeza del agricultor o para la cabeza de usted que tiene un jardín de rosales, una molestia. Molesta a la planta que crece espontáneamente. ¿Por qué? Porque no es estética a nuestra vista, porque no es útil a nuestros fines. Pero hay mucho de errado en esta mirada. ¿Por qué? Primero, porque la estética no está dictada por nada. Cada planta, como cada persona, cada animal, tiene su belleza única. Solo que, claro, estamos acostumbrados a que nos vendan determinadas plantas con determinados colores y no estamos acostumbrados a apreciar la belleza más salvaje. Y también los yuyos, las plantas espontáneas, tienen un montón de usos que le podemos dar en nuestra casa, comestibles, medicinales, e incluso un montón de usos que están un poco más solapados, como por ejemplo alimentar polinizadores, abejas, pajaritos. Por ejemplo, todas las plantas que vimos en los videos anteriores, ese compilado de 12 plantas, son todas yuyos en realidad. Es usual ver, por ejemplo, que en los grupos de plantas adjuntan una foto de esas plantas y dicen: ¿qué es esto? ¿Es un yuyo o es una planta? Y vemos como incluso en nuestro discurso queda marginado el yuyo de ser incluso una planta. Es simplemente una molestia, algo que ya de entrada sabemos que queremos erradicar. Entonces, una de las finalidades de este curso también es que empieces a mirar con otros ojos a todas las plantitas que están alrededor tuyo, incluyendo las que nacen sin permiso, las que se cultivan, se cuidan y se resiembran solas, sin ayuda de ningún ser humano. Power yuyo. Por eso es importante que recuperemos el uso de la palabra yuyo como algo bueno y no como algo despectivo. Volvamos a utilizarlo para aplicar en esas plantas, como ya les dije, que nacen espontáneas, que crecen solas. Apliquémoslo de forma positiva, porque el yuyo es una planta autónoma, es una planta rebelde que crece tanto en veredas como en campos abiertos, en cualquier lado, no le importa, encuentra tierra y crece. Revaloricemos ese acto y empleemos la palabra como corresponde. Además, muchos de estos yuyos son en realidad plantas nativas, es decir, plantas que por derecho propio vivieron siempre en ese lugar y por supuesto siguen naciendo. Así enganchamos un poco con la otra temática de este video, que es las plantas nativas en contraposición con las plantas exóticas. Vamos a desglosar estos dos conceptos. Las plantas nativas son aquellas que se han originado, diversificado o evolucionado en determinado lugar. No importa qué lugar, el lugar de donde sean, ese lugar de ustedes tiene seguro plantas nativas. En oposición a este concepto están las plantas exóticas, que son especies de plantas que nacieron, se diversificaron o evolucionaron en otra región, otro país, otro continente. Tengan en cuenta que estos conceptos no conocen de las fronteras inventadas que tenemos los humanos, sino más bien de cuestiones que tienen que ver con el clima, con la geografía. Muchas veces hablamos de países para generalizar, porque nuestra cabeza está ya así dividida, es decir, bueno, esta planta es originaria de Brasil, de Argentina, pero tengan en cuenta que las plantas no están divididas por fronteras, sino más por ecorregiones. Bueno, ¿y qué pasa con estas plantas? Las plantas exóticas
se comportan de forma impredecible en los ecosistemas ajenos. Es decir, cuando alguien trajo aquí el fresno, que es originario de otras latitudes, no tenía muy en claro cómo se iba a comportar, y actualmente vemos que se comporta dejando hijos por todos lados. ¿Y esto en qué nos afecta? Pueden preguntarse ustedes. Bueno, mejor, mientras más árboles mejor, ¿cuál es el problema? Y en realidad el tema es que las plantas exóticas van ocupando ese nicho ecológico que en realidad debía ser ocupado por plantas nativas. Las va corriendo, las va eliminando, y no solo estamos hablando del mundo de las plantas, eso también afecta negativamente a otros reinos, como por ejemplo el de los animales. Estas plantas nativas que crecieron y se diversificaron en determinada región, lo hicieron junto con animales, junto con poblaciones humanas que aprendieron a utilizarse y servirse mutuamente. Las plantas nativas viven en armonía con el lugar donde crecieron, con los animales, con las poblaciones humanas, entrelazándose con su historia, con sus costumbres, sus tradiciones. En realidad no nos podemos imaginar las consecuencias devastadoras de intentar copiar un ecosistema foráneo aquí, o el nuestro en otro lado. Y ya contamos con tristes ejemplos del daño que puede causar plantar especies exóticas quitando las nativas, como por ejemplo la extinción del guacamayo glauco, este loro grande que vemos aquí en la foto, originario de Sudamérica, que se alimentaba de forma exclusiva del fruto de la palmera Butea yatay, una palmera que antiguamente formaba enormes y vastos palmares en toda la región, también en Uruguay y en Brasil, pero estos palmares desaparecieron, se quitaron, se desmontaron, en el caso de aquí de mi ciudad, para plantar naranjas, para plantar vides, en fin, para hacer campos productivos. No se tuvo en cuenta las consecuencias que esto podía traer para este lorito, y las últimas veces que se lo vio con vida datan de hace 50 años. Ya se lo considera extinto porque no se han vuelto a tener registros de él volando por ningún palmar. Y otro ejemplo más actual, esperemos que no se vuelva triste con el tiempo, es el de la pajonalera de pico recto. Este pajarito que solamente vive, forma sus nidos, se reproduce en las hojas de los caraguatá. El hábitat de este pajarito se encuentra terriblemente amenazado y justamente es por estas razones que les digo. La agroindustria avanza y con ella se lleva todas nuestras plantas nativas, todos nuestros animales, todas nuestras costumbres. Historias como estas hay muchas alrededor de todo el mundo y ya es hora de que como humanidad tomemos conciencia de cuidar a los ecosistemas, las plantas y los animales de las regiones que nos rodean, aprender de nuestra fauna, de nuestra flora. Están interconectadas, no podemos pensar en una sin pensar en otra. Volver a educarnos a nosotros mismos en la valorización de las plantas nativas. Buenas, hoy vamos a hablar del ciclo de las plantas. Muy bien, como podemos imaginar, las plantas, como todo ser vivo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esto parece una obviedad decirlo, pero en realidad muchas veces olvidamos esto y sufrimos cuando nuestra planta muere o cuando sufre modificaciones a causa de su crecimiento. Como por ponerles un ejemplo, el paico que luce tan diferente cuando florece y fructifica, o el perejil que al ser una planta anual termina muriendo cuando florece y nos preocupamos. ¿Esto por qué es? El ciclo de las plantas difiere mucho según cuánto vivan ellas. Y en este caso tenemos tres grandes grupos de plantas. Primero, las que viven un solo año o una sola temporada, que son las plantas anuales. Segundo, las plantas que viven 2 años, que son las plantas bianuales. Y posteriormente las plantas que viven más de 2 años, que son las llamadas perennes. Entonces, como pueden imaginar, en una planta anual o bianual el ciclo va a ser rápido. Van a germinar y emerger rápido, crecer, llegar a su madurez, sufrir los cambios morfológicos necesarios para florecer, fructificar y posteriormente van a morir. Probablemente alcancemos a ver todo este proceso en 1 o 2 años, depende cuánto vivan.
Y a esto me refería cuando a veces no lo tenemos en cuenta y nos preocupamos. Como en el ejemplo del perejil, donde una vez que larga su vara, sus flores, que semilla, que podemos recolectar las semillas para seguir reproduciéndola, la plantita va a ir naturalmente muriendo y no hay forma de revivirla. Con suerte, si le tenemos muchos cuidados y la protegemos muchísimo, podemos llegar a estirarle la vida un añito o una temporada más. Pero esto no tiene sentido con este tipo de plantas. Lo que en realidad debemos hacer es recolectar sus semillas y volver a sembrarlas o dejar que la planta lo haga sola. Esto difiere un montón con otras plantas que alcanzan a vivir muchos más años, como las perennes, como por ponerles un ejemplo práctico, el romero, que claro, si tienen un romero que tiene 4 o 5 años y ven que se empieza a secar o se empieza a morir, es importante buscar estrategias o ayuda para poder curarlo. Las plantas, como todo ser vivo, tienen mecanismos para reproducirse solas, tanto sexualmente como asexualmente. Y de hecho tienen un montón de mecanismos muy diversificados. Pero ¿qué pasa cuando nosotros intencionadamente queremos reproducir una planta? ¿Cómo podemos hacerlo? Una de las formas más sencillas y más básicas es simplemente ayudar o interferir un poco con el ciclo natural de las plantas, es decir, plantando las semillas. Si la semilla es de una planta anual o una semillita pequeña, podemos simplemente hundirla en la tierra sin mayor detalle, la regamos, la cuidamos y probablemente la plantita emerja. Pero si la semilla es un poco más grande, más dura, es de algún árbol, de una planta mayor, lo que podemos hacer es dejarla en remojo por 24 o 48 horas, practicarle un pequeño corte a la semilla. Esto es una tarea común que se hace con los árboles nativos, adjunto una foto. Y posteriormente también las plantamos en la tierra, quizá demore un poco más, quizá en algunas semanas o incluso meses, germine, pero seguramente también llegamos a buen puerto. Otra de las formas de reproducción, que en realidad no sería de reproducción sino de multiplicación, porque no estamos creando plantas nuevas sino clones de la misma planta madre, no hay variación genética, es a través de esquejes o estacas. La idea es la misma, simplemente difiere porque los esquejes, los tallos son blandos y en las estacas los tallos son leñosos. Simplemente consiste en cortar una ramita o un tallo, ponerlo en la tierra o primeramente en agua hasta que largue las raíces y después sí a tierra. Para realizar un esqueje o una estaca con éxito, lo que se recomienda es que elijas brotes nuevos, que no tengan ni flores ni frutos, que estemos en los meses de primavera o de otoño preferentemente, y que al quitar el brote, que el corte sea limpio y además tratar de sacarle más o menos la mitad de las hojitas que tenga, así no pierde tanta energía intentando hidratar esas hojas y puede generar raíces más rápido. Es posible regar estos esquejes con algún tipo de hormona enraizante. No usen nada químico, por favor, no es necesario. Pueden, por ejemplo, remojar y hervir lentejas y esta agua utilizarla para regar porque tiene esta característica de enraizar las plantas. O también pueden hacer una infusión o una decocción con hojas de sauce, pueden elegir cualquier sauce, que también tiene estas características. No hay proporción porque es un preparado para plantas, así que simplemente tomen las hojas que puedan, infusionenla o hiérvanlas, dejen que se enfríe y riegan las plantas con ese preparado. También hay algunas plantas que permiten hacer división de matas. Generalmente son las plantas que tienen muchos brotes nuevos en la base, también las plantas que tienen rizomas o tubérculos. Simplemente lo que tenemos que hacer es tomar la planta con las manos y, como su nombre indica, dividirlo. También para esto vamos a necesitar ayuda de un cuchillo o alguna cuchara grande que aún vamos a hundir en la tierra intentando cortar una buena porción de raíz o de tubérculo o de rizoma con la cual nos llevaremos esta nueva plantita, ¿sí? La sacamos y la volvemos a plantar en otro lado. También otras plantas permiten la multiplicación a través de estolones, que son brotes laterales que crecen de forma paralela a la tierra. Ocurre mucho con las frutillas o las fresas. Lo que simplemente tenemos que hacer es apoyar el estolón, esta ramita, simplemente la apoyamos en tierra
o incluso también podemos hundir el tallito un poco y cubrirlo con tierra, esperar, porque solo va a alargar raíces, va a hacer una planta nueva, y cuando esté esta plantita ya viviendo de forma independiente, podemos cortar el tallo que la unía con la planta madre y retirar la plántula, llevarla a otro lado o dejarla ahí. Bueno, estos son los métodos más sencillos para reproducir una planta que a ustedes les puede servir. Piensen que es importante juntar semillas, sacar algún tallito para intentar reproducirla, o si es una mata que está muy grande, muy abundante, pueden intentar dividirla con una porción de raíz. Si es una planta que larga estolones, pueden intentar quitar una plántula que ya esté independiente de su planta madre. Así es como finaliza el video número 8 de este curso introductorio. Pueden dar me gusta al video, suscribirse al canal y continuar disfrutando este curso de plantas medicinales. Bienvenidas y bienvenidos al 9º video de este curso introductorio a las plantas medicinales. En este penúltimo video, ya llegando a lo último del taller, vamos a ver cómo se clasifican las diferentes plantas y en qué grupos entran, cómo se nombran y toda esa cuestión un poco más compleja que nos va a servir muchísimo para nosotros sistematizar nuestro conocimiento. Es decir, a medida que nosotros vayamos conociendo sobre plantas medicinales, sus usos, su reconocimiento, vayamos conociéndolas, viéndolas, se nos van a presentar cada vez más y más especies. Y para organizarlos en nuestra cabeza y poder sistematizar toda esa información, va a ser necesario conocer cómo se agrupan, cómo se clasifican. A la vez también entenderemos muchas similitudes que tienen diferentes especies entre sí y podremos también emparentar familias de plantas con mayor facilidad. A la vez, al aprender cómo se nombran científicamente las plantas, vamos a sortear un obstáculo que se presenta frecuentemente en el mundillo de las plantas, que es el nombre vulgar, es decir, el nombre que le da cada comunidad o cada persona a una planta, porque una especie de planta puede tener muchos nombres vulgares o un nombre vulgar puede utilizarse para nombrar muchos tipos de plantas diferentes. Así que ahora vamos a comenzar con la clasificación de las plantas. Para la primera división que vamos a hacer, vamos a tener como base la misma evolución de las plantas a través del tiempo. Y empezamos con las más viejitas, de las plantas más antiguas que surgieron hace más de 400 millones de años, que son las briófitas. Y estas plantas son los musgos y las hepáticas. Las principales características de estas plantas es que no tienen todos los órganos desarrollados que nosotros le conocemos a las plantas de hoy en día. Esas partes que vimos en el video número 3 no las van a tener todas, sino que ellas van a tener en todo su cuerpo órganos parecidos y, por ejemplo, van a absorber el agua con todas las paredes de sus cuerpos. No van a tener la división de raíz, tallo, hoja, lo sumo van a tener un tallito o algunas hojas, algunas plantas, las más avanzadas de esta familia, pero nada más. Igualmente estas son plantas y son medicinales también muchas de ellas. Y las vamos a encontrar pegadas a superficies, creciendo en piedras, en algunas plantas, siempre con mucha humedad. Un ejemplo del uso medicinal de estas plantas son las hepáticas, que se ha utilizado precisamente, como su nombre lo indica, para afecciones del hígado. Otro ejemplo, en el caso de los musgos, es el género Sphagnum, que se ha utilizado en la antigüedad muchísimo como nosotros utilizamos el algodón. Tiene propiedad de absorber y a la vez tiene propiedades antisépticas, es decir, que no se infecten las heridas, y se ha utilizado como vendaje en Europa hace muchísimo tiempo. Estas plantas que nombré recién se llaman no vasculares. Se llaman así porque estas plantas no tienen vasos, no tienen conductos que lleven los nutrientes, el agua, los minerales, etc., desde un órgano de la planta hacia otro, sino que toda la planta trabaja por igual. Su reproducción es a través de esporas, no a través de semillas. Luego van a aparecer en la tierra plantas un poco más complejas, que son las plantas vasculares. En este caso van a aparecer plantas que ya conocemos. Estas plantas van a ser los helechos, las licófitas y también otros grupos de plantas como ser las equisetum, las cola de caballo que conocemos hoy en día, que también se reproducen por esporas, pero en este caso van a ser vasculares. Es decir, todavía no van a aparecer las flores ni los frutos porque estas plantas no se reproducen por semillas, pero sí van a aparecer otros órganos como van a ser una raíz más diferenciada, un tallo y unas hojas
que cumplen la función de la fotosíntesis, y como vasculares van a tener vasos, conductos que lleven los nutrientes de un órgano a otro. Un vaso principal que se llama xilema, que lleva el agua y las sales desde las raíces hasta el resto de la planta, y otro vaso que se llama floema, que lleva los almidones que ha sintetizado la planta al hacer la fotosíntesis con la luz del sol, la sintetiza, crea azúcares, ¿sí? Genera azúcares, y por el floema va a llevar esos azúcares con los que se nutre la planta al resto de los órganos. Ejemplos de lechos medicinales tenemos el culandrillo, el doradillo. En el caso de las licófitas tenemos, por ejemplo, aquí la famosa cola de quirquincho, y también el grupo de las colas de caballo, que son Equisetum, que no entra en la clasificación de lechos o de licófita, pero que es una especie muy antigua que surgió con ellas, que también se reproduce por esporas, que no tiene flor, ni fruto, ni semilla, y que ha sobrevivido a la evolución. Luego de que las licófitas y los helechos hayan dominado la tierra, aparecieron las plantas con semillas. Estas se dividen en dos grupos, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas son las coníferas, son plantas que no tienen una flor propiamente dicha, sino que son ramitas con hojas que están aptas para la reproducción. Luego se forma esa especie de fruto que es el cono de las coníferas, de los pinos, de los cipreses, de los cedros, y la semilla queda sobre escamas y se forma un cono de escamas y no un fruto precisamente. Esas sí van a ser las angiospermas, la que presenten una semilla encapsulada en un fruto y presenten anteriormente una flor. Si quieren ver mejor la función de cada parte de la planta, les recomiendo el video número 3, donde hablé un poquito de esto. Y las angiospermas, luego, las plantas con flores, con frutos, con semillas, se han diversificado de una manera hiperabundante, y la mayoría de las plantas que conocemos ahora son angiospermas, es decir, tienen todas las partes que conocemos, tienen vasos donde conducen sus nutrientes, tienen flor, tienen fruto, tienen semillas. Pero todas las otras plantas que han evolucionado antes o paralelamente todavía siguen estando aquí grupos que les representan, como los musgos, como las hepáticas, como los helechos, la licófita, etc. ¿Sí? Cada uno representa a estos grupos que han evolucionado a través del tiempo en nuestra Tierra. A todas estas plantas, sin importar a qué grupo evolutivo pertenezcan, los humanos las hemos clasificado, al igual que a todos los seres vivos, en muchos grupos. Este arte de clasificar se llama taxonomía, y hace mucho tiempo que, a partir de que surgió la ciencia tal como la conocemos ahora, los científicos y científicas han luchado y han trabajado para clasificar y encasillar a las plantas en diversos grupos. Por ahí la naturaleza le juega una mala pasada porque evoluciona de maneras muy complejas y es medio difícil encasillar dentro de uno o dentro de otro a las diferentes especies de plantas. Nosotros vamos a ver 3 clasificaciones principales para entender mejor el mundo de las plantas: la familia, el género y la especie. Cada familia es un gran grupo de géneros de planta que comparten ciertas características. Estas características por ahí son visibles a nuestros ojos y por ahí no tanto. Y como es un gran grupo, no quiere decir que estas plantas compartan propiedades o muchas similitudes, sobre todo a la hora de utilizarlas como medicinales, pero sí muchas veces nos pueden dar algunos tips o algunos datos para tener en cuenta. Un claro ejemplo de esto son las solanáceas, que es una familia de plantas que comparten algo en particular, que es la presencia del alcaloide llamado solanina, por eso se llaman solanáceas. La solanina puede resultar tóxico para nuestro organismo. Hay plantas de las solanáceas que la tienen tan concentradas que nos puede llegar a matar, y a veces también son muy utilizadas por sus efectos psicotrópicos, porque en dosis moderada puede llegar a afectarnos nuestra percepción. Plantas de la familia de las solanáceas hay muchísimas y muy conocidas, por ejemplo las comestibles, el tomate, la berenjena, los morrones son solanáceas. Y ustedes me van a decir, ¿cómo? ¿No eran que son venenosas? Algunas partes son venenosas y en algunos estadios de la planta. Por ejemplo, los tomates verdes van a tener gran cantidad de solaninas y los tomates ya maduros no. La papa es otra solanácea que verde nos caería muy indigesta, pero su tubérculo maduro lo consumimos. Otros ejemplos de solanáceas: hay muchísimas plantas silvestres, sobre todo en el continente americano,
que son solanáceas como ser el tutiá o bien conocida como espina colorada, el floripondio, el fumo bravo, el tabaco es una solanácea también, el palam palam, el chamico o el estramonio. Entonces, hay muchísimas plantas de esta familia, por dar un ejemplo, que tienen miles de utilidades. Por ejemplo, está el palam palam, que la podemos consumir de forma externa, que es buenísima para nuestra piel, pero no la podemos consumir internamente porque podríamos llegar hasta morirnos. Entonces, las solanáceas tienen una flor muy particular, que aquí se las dejo en imágenes, donde ustedes pueden reconocerla bastante bien. Entonces, cada vez que veamos esta flor vamos a saber que esa planta pertenece a la familia de las solanáceas y que tenemos que tener cuidado con su uso y tenemos que conocer bien qué parte se consume y saber identificar muy bien la planta, es decir, si no estamos seguros que es tal especie, no consumirla porque podemos llegar a envenenarnos. Un claro ejemplo es que el tutiá es una planta que sus frutos maduros se pueden comer, que es una planta silvestre, son unos pequeños tomatitos, pero hay una planta muy parecida que es la Solanum americanum, que si nosotros consumimos sus frutitos maduros y nos confundimos podemos llegar a intoxicarnos. Entonces, por eso mismo, por ahí es muy importante conocer las familias de plantas. Otra familia muy conocida son las asteráceas, que se llama asteráceas porque sus inflorescencias, es decir, los tallitos donde se posan las flores, tienen forma de estrella. Y por ejemplo, en las asteráceas encontramos la manzanilla, la marcelita, la carqueja. Las asteráceas son las familias más grandes de todas las plantas. Y también tenemos las familias como las lamiáceas, que son hierbas aromáticas generalmente, por ejemplo la menta, la melisa, el romero, el tomillo, la peperina. Todas esas plantas son de la familia de las lamiáceas y son hierbas generalmente aromáticas, entonces también podemos asociarlas por eso. Aquí en América tenemos las verbenáceas, que son también hierbas o arbustos que suelen tener flores muy chiquititas y también suelen ser muy aromáticos, como la verbena, como el cedrón, el burrito, el poleo criollo, el incayuyo. Todas esas plantas también son de la familia de las verbenáceas. Entonces, está bueno por ahí saber estas familias, aunque sea ir conociendo las más conocidas o de las plantas que por ahí más conocemos, para empezar a nosotros sistematizar nuestro conocimiento y poder integrar todas esas especies nuevas de una manera más acomodadas y más fácil. Pasamos al género de las plantas. Cada familia está compuesta por muchos géneros de plantas. Y en el género sí ya vamos a encontrar plantas donde su similitud va a ser muy parecida. Es decir, las plantas que compartan el mismo género van a tener similitudes un poco más visibles. Por ejemplo, tenemos las plantas del género Plántago, que son todas las que se llaman Chantén, que comparten las espigas, las nervaduras de las hojas, tienen una forma característica y nos podemos dar cuenta que es de ese género. O el género Bacharis, que es el género de las carquejas, o romerillos también, que tienen una forma de hoja muy particular y también van a compartir ciertas propiedades o al menos ciertas visibilidades. Esto no quiere decir que las plantas del mismo género compartan las mismas propiedades medicinales. Por ejemplo, aquí en el Cono Sur tenemos a la Passiflora caerulea, que es el mburucuyá, que es una especie de Passiflora, del género Passiflora, porque lo que comparten este género es que son enredaderas que tienen la flor de la pasión, que es muy conocida. Ahora, la Passiflora caerulea tiene la propiedad de que sus hojas son sedantes, son calmantes, tranquilizantes del sistema nervioso. Pero no así las otras especies de Passiflora, por lo que si llegamos a infusionar otra Passiflora que no sea la caerulea, podemos llegar a intoxicarnos también. Ya sí, lo que son iguales siempre muchos individuos es cuando comparten la misma especie. Como nosotros somos Homo sapiens sapiens y somos humanos y no hay otra especie animal igual a nosotros, lo mismo pasa con la planta. Cada especie de planta es una planta con su flor característica, sus propiedades características, y ahí sí no nos vamos a confundir. Es decir, hablando de propiedades medicinales, no vamos a encontrar una especie de planta que tenga distintas propiedades que la otra. Es decir, si nosotros conocemos que la especie Taraxacum officinale es el diente de león y llegamos hasta un individuo de diente de león, sabemos que podemos infusionar sus hojas tranquilamente y no nos vamos a intoxicar, porque estamos hablando de un individuo de la especie de diente de león que tiene las mismas propiedades que todos los individuos de su especie. Y hablando de especie,
cada especie tiene su nombre identitario, que es el nombre científico. El nombre científico nos va a ayudar muchísimo, no para acordarnos todos los nombres científicos, porque como ya vamos a ver, son nombres un poco extraños a nuestro lenguaje, pero sí a la hora de reconocer una planta o de leer un libro o de ver una info que hable de cierta planta, podemos tener su nombre y su apellido, que es el nombre científico, y no vamos a estar hablando de otras especies de plantas. Esto nos va a ayudar a sortear un obstáculo, que es el nombre vulgar, es decir, el nombre que le damos a cualquier planta más allá de su nombre científico, porque ese nombre vulgar lo construimos la gente, ¿sí? Y por ahí podemos llegar a confundirnos de especie, o una misma especie de planta tiene muchos nombres y nos empezamos a pelear, ¿no? Que se llama tutiá, que se llama espina colorada, no, esta la revienta caballo, cuando tiene un nombre científico, un nombre y un apellido, que es Solanus cimbrifolium, y ahí sí no tenemos chance de errarle. Por ejemplo, también hay muchísimas plantas que se llaman revientacaballos, por ejemplo. Un montón de solanáceas que son tóxicas para el ganado por contener las solaninas, se llaman revientacaballos. Entonces decimos, los frutos del revientacaballos son comestibles, y nosotros estamos hablando del Solanum cimbrifolium, que sí son comestibles. Pero uno me escucha y va a comer revientacaballos, como él la llama a la Solanum americanum, y se come sus frutos y se intoxica. Entonces, siempre que vayamos a ver las propiedades de una planta, que estemos escuchando alguna propiedad de una planta, cerciorémonos de que sea esa especie, como leyendo el nombre científico, buscando cómo luce ese nombre científico, cómo luce esa especie, qué identidad tiene esa especie, para no confundirnos con otra. Este nombre científico está compuesto por dos palabras en latín o latinizadas. La primera palabra nos va a indicar su género. Por ejemplo, aquí tenemos Plantago major. El plántago nos va a indicar su género. Toda planta, cualquier planta que tenga su nombre científico y cualquier ser vivo también que tenga su nombre científico, la primera palabrita es su género. Y ya la segunda palabrita sí es lo que le da la identidad como especie. Como ven, de la taxonomía, las nomenclaturas, es decir, la clasificación y los nombres de la planta es algo complejo, no es algo que esté quieto, toda la comunidad científica todo el tiempo está encontrando clasificaciones nuevas, tratando de agrupar cierta planta en algún lugar, descubriendo especies de plantas nuevas, por lo que hace que muchas veces muchas cosas cambien. Pero nosotros, si queremos ser meros usuarios de las plantas, tener una relación, conocerlas, ya con estas clasificaciones de familia, género, especie, sabiendo lo del nombre científico para manejarnos con bibliografía, ya podemos estar tranquilos. Lo importante siempre es saber identificar cada especie de planta, y si queremos adentrarnos mucho más en el mundo de las plantas medicinales, tener en cuenta esto, que la clasificación y aprendernos algunas clasificaciones, al menos las que más nos competen, nos van a ayudar para sistematizar en nuestra cabecita toda esa info y poder tenerla más ordenada y accesible. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si no se han suscrito todavía a nuestro canal, suscríbanse, activen la campanita así les llega una notificación. Sigan por ver el último video del taller, que es el número 10. Y aquí abajo también tienen la lista de reproducción si quieren ver todos los anteriores videos y repasar. Espero que hayan disfrutado y que haya sido útil esta información, y les mando un abrazo enorme. Bienvenidas y bienvenidos al último video de este taller gratuito y abierto en plantas medicinales. En el día de hoy vamos a hacer una guía para el buen uso de las plantas medicinales. Llegó el momento de aplicar lo aprendido aquí y necesitamos que sigas estos tips para que puedas disfrutar en su plenitud de las plantas, puedas relacionarte con ellas, pero siempre de manera consciente y responsable. El primer tip es utilizar las plantas con el mayor de los respetos. Y con esto me refiero a: cuando nosotros vayamos a cosechar cualquier planta para nuestro uso, tenemos que pedir permiso y agradecer. ¿A quién le pedimos permiso y a quién le agradecemos? A la planta, a la naturaleza, a la vida, pero siempre pidiendo permiso. ¿Por qué? Porque la planta es un ser vivo y está cumpliendo un rol en esta tierra igual que vos. Por lo tanto, a la hora de servirse de una de sus partes, lo más respetuoso que podemos hacer nosotros es pedirle permiso y agradecerle. Fíjate bien que tu cosecha no afecte el entorno natural. Es decir, fíjate bien si no le estás quitando refugio a algún animalito, o si estás achacando alguna función esencial de la planta, como dar sombra, como proteger el suelo, etc.
es decir, respeto a la planta y a su entorno. De más está decir que cuando coseches una planta no la arranques si no es necesario. En muy pocos casos es necesario arrancar una planta para cosecharla, y es cuando necesitas la raíz o el rizoma o alguna parte subterránea de la planta. En esos casos, por favor, procura que esa planta no sea única en su especie ahí o haya muy pocos ejemplares, más procura que no esté en peligro de extinción. Es decir, si vos vas a arrancar una planta de raíz, que sea una planta que crezca por todos lados, que sea silvestre y que la veas en todos lados, que sepas que hay muchísimos ejemplares que no estás afectando a su especie. En caso de que no necesite la raíz, solamente con una tijera o con un corte bien limpio para que la planta pueda cicatrizar, vas a cosechar las partes que sean necesarias. El siguiente tip es: priorizar el uso de las plantas nativas de tu lugar. ¿Por qué priorizar el uso de las plantas nativas? No queremos decir que no tengas que usar plantas foráneas, es más, muchas de las plantas que nosotros te enseñamos en este taller no son nativas de un lugar. Nosotros somos latinoamericanos y la mayoría de las plantas de las que hablamos en el taller nacieron en Europa, pero se asilvestraron en todo el mundo hace muchísimo tiempo. Pero nosotros te aconsejamos que priorices el uso de las plantas nativas, porque es ahí donde nosotros empezamos a hacer una relación con la flora nativa de nuestro lugar y empezamos a valorarla muchísimo más. Por ejemplo, nosotros utilizamos la corteza del espinillo para curarnos. El día que nos falte un espinillo vamos a notarlo. ¿Y qué pasa? Muchas veces la gente, al no tener una relación estrecha con las especies de plantas nativas, no se dan cuenta que están faltando cada vez más. Es decir, cuanto más relación nosotros tengamos con la planta nativa, más conexión con ella tengamos, y divulguemos también el uso a la gente que tenemos a nuestro alrededor, esta planta va a estar mucho más presente y vamos a valorarla, y seguramente la gente va a hacer canciones, poemas, pintarla, dibujarla, y así va a quedar un poco más guardada en nuestro corazón, en el corazón de la comunidad, y mucho más vamos a valorar su presencia en nuestro lugar. Utilizar ante todo plantas que nosotros cultivemos es otro tip muy importante. ¿Por qué? Porque toda planta que nosotros cultivamos desde un comienzo o hasta germinamos tiene una relación estrecha con nosotros. Como ya te dijimos, las plantas se comunican, se relacionan con todo lo que vive a su alrededor y hasta tiene comportamientos que no podemos comprender o conocer del todo. Entonces, más tiempo nosotros hayamos pasado con la planta que utilizamos para nuestro cuerpo, mejor va a ser la conexión. Más vamos a conocer nosotros a la planta y más nos va a conocer ella también a nosotros. Y muchas veces esa conexión va más allá de lo químico y de lo físico y nos va a hacer muchísimo mejor a nuestro espíritu a la hora de acompañar los síntomas de nuestro cuerpo. Y de nuestra relación con las plantas se desprende otro tip, que es salir a recolectar y reconocer la flora que crece en nuestro lugar, un poco más allá de nuestro jardín o de las plantas que podemos llegar a tener en nuestra casa, y empezar a reconocer las plantas propias de nuestra ciudad, un espacio verde, un campo, un baldío. Al salir a reconocer todas esas plantas, ya también vamos creando esa relación. No solamente las plantas que vayamos a plantar nosotros van a tener una relación con nosotros, sino las plantas a la hora de salir a reconocerlas, de tocarlas, de saber cuáles son y recurrir a los lugares frecuentemente también va a crear una relación de nosotros con las plantas. Además, salir a la naturaleza, a aprender de ella, a estar con ella, a tocarla, a palparla, a sentirla, a vivirla, es un paso enorme como persona que podemos dar, y también es un poco esa regresión a nuestras raíces que tanto necesitamos. De más está decir que es un método preventivo también de las enfermedades, porque no hay nada más saludable que salir al sol, a la lluvia, a tocar la tierra, a tocar las plantas, a contactarnos con ella. Nos va a hacer mucho más felices, le va a dar una dosis de felicidad a nuestra vida inmensa, y también físicamente lo vamos a sentir. Y cuando hayamos dado estos pasos, es decir, cultivar una planta, salir a reconocer la flora, nos vamos a dar cuenta de que las plantas también tienen un espíritu y tenemos que considerarlas como tal. Es decir, muchas veces los humanos de hoy en día dotamos de espíritu o pensamos que tienen un espíritu solamente otros humanos o los animales a lo sumo.
¿sí? Los más arriesgados. Pensamos que nuestra mascota, que un animal puede tener un espíritu, que las personas también, pero a las plantas las vemos como meros objetos, que están ahí, ¿sí? Que no sabemos bien cuál es su función, solo sabemos que si crecen la cortamos, si nos molesta, que comemos de ella, ¿sí? Y que tiene algunos usos. Pero no la dotamos del espíritu que realmente tienen, es decir, no le damos la verdadera importancia espiritual. La planta tiene un rol en la naturaleza, no solo como individuo, sino también tiene un rol trascendental, es decir, sirve para muchísimas cosas, regula muchas cosas de nuestro planeta, además tienen más años de evolución que nosotros y tienen comportamientos y relaciones con otros reinos, con otros seres vivos y con el entorno natural de por sí, que es muy difícil de comprender para nosotros. Recién los estamos descubriendo y también estamos redescubriendo cosas que ancestralmente sabíamos, pero que en estos tiempos se han perdido. Entonces, eso hay que considerarlo siempre. Y no es algo tampoco que tengamos que ver en un paper científico o en un artículo de divulgación que dice las plantas tienen un espíritu, las plantas se comunican más allá del tiempo y la distancia. Solamente tenemos que tener ese contacto con la planta y solo nos vamos a dar cuenta de esa presencia más trascendental que hay ahí frente a nosotros. Cuando hablamos de rescatar ese conocimiento que teníamos los humanos hace mucho tiempo y que mucha gente tiene aún, hablamos de tradiciones herbolarias milenarias que tiene toda la humanidad a lo largo y ancho de nuestro planeta. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos como humanos rescatar esa cultura que tanto han reprimido y han ocultado, que es la conexión con el mundo natural y todo el conocimiento herbolario, tanto espiritual como medicinal, que es lo mismo, lo espiritual, lo medicinal, lo corporal, es parte de una sola cosa, y tenemos que salir a recuperar esa tradición herbolaria. Está en todas partes, desde una abuela que nos da un tecito de menta para que nosotros nos calmemos, hasta una chamana que tiene conocimiento milenario transmitido de boca en boca y una conexión enorme con todo su lugar. Toda esa tradición tenemos nosotros que salir a buscarla, está ahí. No pienses que está perdida, está cada vez más latente esas ganas de volver a nuestras raíces, y también es nuestra la tarea de transmitir todo ese conocimiento, de contagiarlo, de comunicarlo. A grandes, viejos, chicos, todas las personas debemos tener esta información. Otro tip muy importante es realizar tus propios preparados medicinales. Eso te va a garantizar calidad y conexión. Calidad por una parte, porque nosotros sabemos qué planta utilizamos, de dónde provino esa planta y en qué condiciones estuvo conservada. Y de conexión, porque hacer nuestros propios preparados medicinales es un acto de amor propio en sí mismo, es un acto de autocuidado o de cuidado de una persona que tengamos cercanas, a la que nosotros pongamos a disposición nuestros conocimientos. Por eso mismo también te recomendamos otro tip, que es utilizar las plantas con responsabilidad. En este caso estamos hablando de la responsabilidad sobre tu propio cuerpo o el cuerpo de la persona a la que estés ayudando. Con esto queremos decir respetar las dosis, conocer bien a la persona a la que vamos a ayudar. Las plantas, si bien no tienen los residuos químicos peligrosos de los medicamentos industriales, no son tampoco inocuas, tienen sustancias activas que generan una reacción a nuestro cuerpo. Entonces siempre tenemos que estar conscientes de eso, las dosis, y conocer bien a la persona. También queremos decirte que las plantas ayudan, acompañan síntomas, pero tapar los síntomas no es sanar una enfermedad. Y muchas veces nosotros ponemos la responsabilidad de sanarnos completamente a la planta o al medicamento al que nosotros requiramos para paliar nuestros síntomas. Pero el único ser que va a sanar una enfermedad por completa es la persona misma. Es decir, la planta acompaña, la planta guía, la planta regula nuestro cuerpo. Pero una enfermedad la vamos a sanar nosotros mismos, siendo consciente de nuestro cuerpo, siendo consciente de qué produjo esa enfermedad, de nuestro estilo de vida. Pero ninguna planta es milagrosa, y eso también es un tip muy importante a tener en cuenta. Por más que leamos muchos artículos que nos presenten determinada planta como la única y la verdadera sanación a una enfermedad, eso es mentir. Seguramente te están vendiendo una planta de cultivo intensivo. Todo eso son publicidades.
Hay muchísimas plantas para determinadas afecciones que seguramente la vas a poder encontrar en tu lugar, sin tener que recurrir a esa planta que viene de la India y que no sabemos su procedencia. Y eso es otra cuestión muy importante, porque muchas veces nos están vendiendo una planta que proviene de lejos, o que cultivan intensivamente, o que peor aún, saquean intensivamente, y puede ser que estemos haciendo perder una especie de planta. Un claro ejemplo de esto es el palo azul, que es un arbusto de los Andes de Sudamérica, que crece por ejemplo aquí en Argentina, en las provincias de San Juan, y es un árbol excelente como diurético, excelente para disolver piedras en los riñones. Seguramente si pones en Google palo azul y buscas en imágenes, no te va a aparecer el arbusto, te va a aparecer un envase escrito en japonés, en alemán, en inglés, con la plantita esta, que han saqueado y hoy en día está en peligro de extinción. Es muy difícil encontrar en San Juan, por ejemplo, un palo azul donde antes abundaba. Y la vendieron como la única planta que te rompe las piedras de los riñones a todo el mundo. Y todo el mundo se sirvió de ella, sobre todo las empresas que la vendieron. Y ahora está en peligro de extinción cuando hay miles de millones de plantas que tratan las afecciones renales. Y por último, quiero resaltar la actitud que atraviesa todas estas pautas, que es el cuidado. Para cuidar una planta y para cuidar a las demás personas que tenemos alrededor, también tenemos que empezar por cuidarnos nosotros mismos. No es una tarea fácil, es una tarea que requiere paciencia, autoconocimiento, conocimiento también de fuentes externas y sobre todo intuición, instinto. El ser humano por naturaleza y por instinto es cuidadoso, sobre todo con uno mismo y con las personas que los rodean. Ni hablar del entorno natural y del hábitat donde vive. Por lo tanto, volver a ese instinto natural que tenemos todo dentro nuestro es volver a conectarse con la naturaleza y es despojarnos de prejuicios, de conductas, de actitudes y falsos conocimientos que hoy en día nos están queriendo imponer de todos lados. Por eso mismo espero que este curso introductorio a las plantas medicinales sea un puntapié para que comiences a introducirte en este camino de la relación con la naturaleza, del autocuidado y el cuidado de los demás. Y con eso me despido, espero que este taller te haya sido de muchísima utilidad. Aquí abajo te dejo los enlaces a todos los videos del curso y además te cuento que no vamos a dejar de hacer videos, siempre vamos a estar subiendo info sobre plantas medicinales y todo lo que tenga que ver con la naturaleza, así que suscríbete a nuestro canal, dale like, seguinos en Facebook y en Instagram. Y si estás interesado en más cursos, también tenemos nuestra página donde podrás seguir profundizando todos estos conocimientos. Hasta pronto.